Bien, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo la historicidad de lo que es el diezmo, cómo Dios lo había establecido, quién fue el primer personaje bíblico que lo entregó de forma voluntaria a Abraham. Abraham se lo entregó a Melquisedec. Después Dios lo estableció en su ley como un sistema tributario para su pueblo. Y a pesar de que fue dictado en la ley, el pueblo tenía momentos buenos, entre que lo entregaba, momentos malos, en que desconocía, digamos, este mandato de parte de Dios. Pero después en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Pablo, en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, el diezmo no es nombrado y no es algo establecido para los gentiles que se convertían a Cristo. Pero a pesar de eso, hoy día nosotros vemos tantas malas prácticas en cuanto a los dineros en general, a cómo el liderazgo de muchas iglesias malentiende el tema de los dineros y, y lo pone como, digamos, como que lo mantiene si fuese la ley y, y casi ponen en disciplina a la gente que no entrega sus diezmos. Pero nosotros lo que debemos comprender a la luz de su palabra es que nosotros estamos ya no bajo la ley, porque Dios suplió todo lo que la ley demandaba, sino que estamos en el periodo de la iglesia, mal llamado el periodo de la gracia, porque la gracia siempre ha existido y los hombres siempre han sido salvos por gracia. Pero nosotros hoy día, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo en que Cristo ya fue manifestado en forma completa a la humanidad, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que hacer un aporte en sus ofrendas, como lo vimos la vez anterior, o sea, ya no es diezmo, la mayor cantidad de veces, incluso en el Antiguo Testamento se habla de ofrendas, y la palabra ofrendas tiene en su definición una connotación de que es voluntaria, entonces, no es una imposición. Por lo tanto, el creyente tiene que, con un corazón bien dispuesto, ofrendar a Dios. Y de cierta manera la práctica de ofrendar en ese sentido es superior al diezmo, porque la ofrenda es voluntaria, es libre, no es una imposición. No hay, no debe haber tristeza, no debe haber lamento por dar, sino que con alegría y en forma voluntaria expresar nuestra gratitud a través de nuestras ofrendas. Haciendo el contraste, muchos en otros lugares es una imposición, es una obligación dar a la iglesia. Entonces el creyente en nuestro tiempo, a través del Nuevo Testamento, es exhortado a dar no por una imposición, no por una norma impuesta, sino que debemos de seguir el ejemplo de gracia que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Como dice 2 Corintios 8:9, que es uno de los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo ricos. Eso es lo que Jesucristo hizo. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir y que, como vamos a estudiar, Pablo toma y le dice a los de Corinto: miren, Jesucristo siendo rico se hizo pobre para que ustedes fuesen ricos. Ese es el ejemplo que ustedes deben de seguir para sus ofrendas. Y eso es lo que debe ser enseñado a la iglesia, porque esa es la exhortación que hace Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios a través de su palabra para la congregación. Por lo tanto, el diezmo y ofrendas que el cristiano debe entregar no corresponde a un porcentaje de cierta cantidad de dinero. Todo nuestro ser tiene que ser tiene que ser entregado a Dios, porque Él nos compró.
a precio de sangre. Nosotros costamos un precio. Y ese precio fue la vida de Jesucristo, que Él derramara su sangre en la cruz. Por lo tanto, nosotros, hermano, yo pensaba en esto. Jesucristo, el ser divino, el Hijo de Dios, Él no escatimó el ser igual a Dios. O sea, aunque Jesucristo hubiese diezmado de su vida, en el sentido de entregar el 10% de su vida, yo creo que igual hubiésemos sido salvos. Por quién es el que está entregando, por su grandeza, hubiese alcanzado. Pero a pesar de que a lo mejor hubiese alcanzado solamente una parte de Jesús como sacrificio, Él se entregó completo. ¿Cuánto nosotros debemos también considerar esto al momento de ofrendar? Y esto no es chantaje emocional, decir, pero ¿cómo estamos comparando plata con Jesucristo? Pero vamos a ver lo que Pablo insta a los de Corinto a tomar este ejemplo de Jesucristo para su modelo de ofrenda. Y vemos a lo largo del inicio de la iglesia o la iglesia primitiva que las ofrendas eran muy generosas. No pensaban en un porcentaje, eran considerablemente generosas. Vendían casas. Si tenían 2 casas o 3 casas, significaba que vendían o el 50 o el 30% de sus bienes para ofrendar a los que estaban en necesidad. Tenía un propósito, por supuesto, la ofrenda, y eso también lo vamos a ver. Por lo tanto, la iglesia primitiva también nos muestra y nos da luces. Si bien muchas veces decimos, no, que la iglesia primitiva, ojalá fuéramos como la iglesia en el tiempo de Hechos, pero la iglesia en el tiempo de Hechos también tenía dificultades como la que nosotros pasamos hoy, porque está formada por pecadores igual que el día de hoy. Quizás contaban con una situación especial en tiempos históricos de la presencia del Espíritu Santo, donde venían, digamos, con los apóstoles que estaban llenos de poder para establecer el Evangelio, pero a pesar de eso, la iglesia primitiva nos muestra y nos deja ejemplo de cómo nosotros debemos ofrendar. Por lo tanto, hermanos, hoy día vamos a abocar a estudiar algunos versículos del pasaje de 2 de Corintios, capítulo 8, hasta 2 de Corintios 9, versículo 15. Es un pasaje extenso, son aproximadamente 39 versículos, no los vamos a estudiar todos. Pero en este pasaje, o en estos versículos que vamos a estudiar, dos capítulos, Jesucristo nos ha revelado, si bien hay un propósito específico de la iglesia de Corinto para las ofrendas, que era ayudar a los pobres en Jerusalén, nos muestra a nosotros este pasaje, estos 2 capítulos, el modelo más completo y detallado para la generosidad con la que un cristiano debe ofrendar en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, también a nosotros, como instrucción y como exhortación. Por lo tanto, hoy día vamos a ver al menos 6 principios bíblicos de cómo nosotros debemos ofrendar, de cómo nosotros debemos disponer nuestros dineros para la congregación, para la iglesia. Como les comento, vamos a ir revisando algunos versículos. El pasaje es bien extenso, son 39, estaríamos por lo menos 2, 3 domingos estudiando en profundidad todo este pasaje. Después usted lo puede leer tranquilamente en su casa de corrido para comprender el pasaje, digamos, la línea completa de lectura. Pero vamos a ir considerando algunos versículos. 2 de Corintios, entonces, capítulo 8, versículo 1 y 2. Búsquelo usted y manténgalo, deje, si puede, una marquita en su Biblia. Porque vamos a estar centrados en pero obviamente también vamos a revisar algunos otros pasajes que nos van a ir confirmando lo que vayamos viendo. 2 Corintios capítulo 8,
Versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que es grande prueba de tribulación, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Macedonia es un lugar geográfico, es una región donde estaba la iglesia de Tesalónica, de Berea, por nombrar algunas, en la parte norte de Grecia, lo que hoy día conocemos como Grecia, en la parte norte, y era una ruta económica, una ruta para pasar desde Europa hacia Asia o al Medio Oriente. Por lo tanto, era una región bien, bien importante en cuanto al tránsito económico. Por lo tanto, había una tendencia a tener esta franja de terreno, digamos, en control, porque obviamente uno controlaba el comercio de cierta forma entre las dos regiones. No era algo que habitualmente se hiciera por mar, porque los navíos no son como los de ahora, eran naves mucho más pequeñas, no podían transportar grandes pesos. Por lo tanto, se hacía todo por tierra. Y esta región de Macedonia, que tenía una extrema pobreza, cuando Pablo aquí le escribe a los de Corinto y les dice, en su profunda pobreza, en el versículo 2, le está diciendo a los de Corinto, ellos que están ahí al borde de la subexistencia, o sea, tenían menos de lo necesario para existir. Si lo ponemos al día de hoy, quizás mirar Haití, donde viven en condiciones sumamente precarias, o mirar los ojos hacia África. Esa era quizás la condición en la que esa región estaba viviendo. Pero a pesar de que ellos estaban en extrema pobreza, debido, digamos, al peso de la autoridad romana por esta región que les comentaba recién, o debido a las guerras que habían, a pesar de eso, Pablo en estos dos primeros versículos está reconociendo que a pesar de ellos no tener para su existencia, abundaron en ofrendas, en riquezas de su generosidad. A pesar de que no tenían, ellos dieron. Y se nos viene al tiro a la mente la historia de aquella viuda que dio todo lo que tenía. Y todo lo que tenía era mucho menos de lo mejor de lo que ofrendó la otra persona. Pero dijo, ella dio más. Porque en comparación dio el 100% o el 90% de lo que tenía. El otro apenas dio un 1, un 10%. Y es algo que vamos a ir dilucidando en la medida que avancemos. Por lo tanto, Pablo le está poniendo aquí un gran ejemplo a los de Corinto. Y vamos a ver por qué se los dice, por qué parte con este ejemplo. Lo dicen, miren los de Macedonia, unos que están un poquitito más al norte de ustedes. Es como si nosotros hoy día, Pablo le dijeran, miren Corintos, los de Arica, a pesar de su pobreza, abundaron. Y nosotros miramos hacia el norte y decimos, ¿qué pasó con Arica? En esa posición, Corinto está más al sur, que también era una ciudad netamente comercial. Entonces Pablo con un ejemplo les dice, miren, aquí a pesar de su pobreza ellos abundaron en una ofrenda abundante de generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En este versículo encontramos inmediatamente 3 principios bíblicos que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de ofrendar. Y que deben tener, digamos, deben ser características de nuestras ofrendas. Primero, conforme a sus fuerzas. Ellos, a pesar de que no tenían, de lo poco que tenían, dieron. Obviamente, si a lo mejor Corinto juntaba una ofrenda, iba a ser mucho más cuantiosa que los de Macedonia, porque a lo mejor Corinto tenía más opciones económicas. Pero en su porcentaje, dieron conforme a sus fuerzas, en forma proporcional. En el relato de la viuda, uno podría esperar que a lo mejor
si alguien ganaba mucho dinero y no tenía dificultades, diera mucho más de lo que la viuda dio. Es eso lo que está tratando de decir. Poniéndolo en chileno, si aquí hay un gerente de una gran empresa y llega el domingo y ofrenda 10.000 pesos, pero llega uno de los hermanos mayores, anciano, jubilado, con eso es suficiente para saber que sus ingresos no son muchos, y pone 10.000 pesos en la ofrenda. ¿Quién dio más? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que nuestras ofrendas deben ser proporcionales a lo que nosotros, no en cantidad, no es decir, no, ya entonces si yo gano 300 millones de pesos debo ofrendar 100. No, no es una cantidad, no es un porcentaje, sino que tiene que estar en perspectiva de cuánto yo es lo que estoy ganando en forma mensual. Eso es lo que quiere decir aquí, conforme a sus fuerzas. Entonces Dios no establece una cantidad fija, un porcentaje, sino que es lo que espera que el creyente entienda que debe dar en base a lo que tiene. Ese es el primer principio bíblico que debe manejar nuestras ofrendas. Segundo, aún más allá de su fuerza, dice el versículo. Y esto debe denotar en nosotros que el dar, el ofrendar, tiene que llevarnos incluso a un sacrificio. El pueblo de Dios, si bien tiene que dar conforme a lo que tiene, pero también tiene que de cierta manera entender que sus ofrendas tienen que llegar a un nivel de un sacrificio. Esto no significa que debamos endeudarnos, que debamos dejar de suplir, los que somos jefes de hogar, de suplir para nuestro hogar para ofrendar, pero siempre tiene que haber un grado de sacrificio. Si yo estoy diciendo, ya voy a juntar plata de aquí a 3 meses para comprarme lo que sea, en este tiempo de frío, un escaldazono, pero me voy a sacrificar y voy a donar, voy a ofrendar de esto y a lo mejor no voy a comprármelo en 3 meses, me lo compro en 4, para poder ofrendar más en sacrificio a la iglesia. No dejo de hacerlo, no dejo de cumplir porque a lo mejor es algo necesario. Pero debo de cierta manera también entender que mi ofrenda debe ser un cierto grado sacrificial. Pero lo más importante de todo es lo que dice al principio del versículo, que dice de que con agrado han dado. Y esto nos demuestra, lo que hemos conversado, que la ofrenda es voluntaria, con agrado, con libertad, con gozo, con alegría. Y esa es la manera en que nosotros debemos de ofrendar. No obligados ni manipulados o intimidados a ofrendar, como en muchos lugares lo hacen. Primeros días del mes, y aquí hay algunos hermanos que pueden dar fe de eso. Hola hermana, hola, ¿cómo está? Le vengo a cobrar los diezmos. ¿Qué es eso? No es el principio bíblico de dar con agrado. ¿A quién le agrada que le lleguen a la casa a cobrar? A nadie. Pero también nosotros debemos de entender que esto es por gracia. Y lo vamos a ir viendo. Insisto, Pablo tomó el ejemplo de Jesucristo y le dijo, miren, Jesucristo se dio así. ¿Cómo están ofrendando ustedes? Lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, hermanos, este principio de ofrendar en forma voluntaria no es algo que Pablo se le haya ocurrido y le esté diciendo a los de Corinto. Es algo que vemos a lo largo de la Escritura. Desde Éxodo, en Deuteronomio, en Crónicas, Proverbios, en Lucas, 2 Corintios 9, vemos este principio de que Dios quiere que en forma voluntaria los creyentes ofrenden y no por imposición. Solamente a modo de un ejemplo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 9. Dice, y se alegró el pueblo,
lo que dice Corintios, dice, con agrado han dado, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón, o sea, con agrado, ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y esto se repite en Éxodo, en el capítulo 25, capítulo 35, Deuteronomio 16. Nombran este principio que Dios quería que su pueblo ofrendara voluntariamente para Él. Y es eso lo que nosotros hoy día nos debe ser, digamos, lo que nos guía a ofrendar al Señor. Pero eso no quiere decir que yo voluntariamente decidí dar muy poco, porque tiene que estar conforme a lo que estoy ganando. Son cosas que no podemos separar. No podemos decir, pero es que yo siento en mi corazón donar 100 pesos. Si gano mucho más que eso, usted me entiende. Volvamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Entonces, después del testimonio que da Pablo a los de Corinto, diciéndole que ellos habían ofrendado con agrado, según sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, principios que a nosotros nos sirven para ofrendar el día de hoy, les continúa diciendo en el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los de Macedonia, a pesar de que estaban pasando dificultades de extrema pobreza, le imploraron a los apóstoles, al liderazgo de la iglesia, que a lo mejor, a la luz de lo que el versículo dice, a lo mejor el liderazgo le dijo, no, ustedes no se preocupen, están pasando necesidad, no es necesario que hagan ninguna ofrenda, la otra iglesia han ofrendado, no estimen conveniente hacerlo. Pero a pesar de eso, los de Macedonia imploraron poder ser parte de esta ofrenda que se estaba realizando para los santos. Por lo tanto, nosotros, a la luz de este pasaje, debemos entender, como lo entendieron los de Macedonia, que el ofrendar es un privilegio. Ellos no lo querían hacer por una obligación. Dijeron, no, aquellos ya nos mandaron plata una vez, así que ahora nosotros tenemos que devolverle la mano. No, era un privilegio poder dar de lo que Dios le estaba dando, a pesar de que era poco, pero ellos querían participar, como dice el versículo, de esta gracia, de este privilegio de servir a los santos. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender, que cuando nosotros ofrendamos, estamos compartiendo, estamos siendo privilegiados de poder impartir ayuda, de poder impartir, digamos, lo que necesitamos para sustentarnos como iglesia. Y eso es lo que entendió la congregación de Macedonia y por eso le rogaron poder participar de esta gracia, de poder ofrendar. Y obviamente muestra claramente que no lo sentían una obligación, porque si no, no hubiesen rogado y hubiesen... Ahí está. Pero ellos rogaron para hacerlo. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La respuesta de la iglesia de Macedonia, hoy día nosotros debemos de tomarla nosotros mismos. Pablo la toma como ponerle un espejo a los de Corinto y le dice, miren, mírense en este espejo. Así tienen que reflejarse cuando se miren. Hoy día Dios nos está diciendo, miren, este ejemplo de Macedonia, 2000 años atrás, un poco menos quizás, pero ¿cómo se están reflejando? La respuesta que Macedonia tuvo fue más allá de lo que Pablo hubiese esperado. Lo dice claramente. Y no como lo esperábamos. A lo mejor ellos esperaban que llegaran y ofrendaran. Quizás hubiesen
recibido poco dinero por la situación económica que tenían y hubieses dicho, amén, gracias hermanos, Dios les bendiga. Pero fue más allá la respuesta. ¿Cómo fue la respuesta? Que primeramente, y esto no tiene que ver, digamos, con algo cronológico, algo del tiempo, sino que tiene que ver con las prioridades. Macedonia lo primero que hizo fue consagrarse a Dios, consagrarse a Jesucristo, a su Salvador, y después ofrendar. La prioridad de ellos era presentarse como un sacrificio vivo y santo, como dice Romanos 12. Como un sacrificio vivo y santo a Dios, para que su ofrenda fuese recibida también por Jesucristo de buena manera. Entonces aquí, cuando ya no nos empieza a gustar, porque si los de Macedonia pudieron ofrendar generosamente después de vivir una vida sumisa a Jesucristo, o dicho de otra forma, el resultado de dar con generosidad viene después de una vida de dedicación personal a Dios. Entonces la pregunta cae de madura. ¿Está reflejando tu dedicación personal a Dios tu ofrenda? Y ahí es donde debemos examinarnos. Porque si alguien no da con generosidad, a la luz de este pasaje podríamos decir que a lo mejor nuestra vida personal no está siendo dedicada al 100% al Señor. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Hermanos, cuando nosotros ofrendamos, y esto sigue la línea del versículo 5, cuando nosotros ofrendamos, nuestras ofrendas tienen que ir o van a ir de la mano en armonía con otras virtudes cristianas. Tienen que ir a la par. No podemos separarlas. ¿Qué es lo que les dice aquí? Versículo 7. Por tanto, o sea, en relación a lo que le estoy diciendo, a este ejemplo de Macedonia, que teniendo poco, abundaron en sus ofrendas. Le dice, por tanto, como en todo abundáis. O sea, Corinto, si ponemos Corinto y Macedonia, miramos a Macedonia y decimos, ¡oh, qué pobre! Miramos Corinto y es una iglesia de Lo Barnechea, la dehesa, y acá de, no sé, La Pintana. O sea, diametralmente opuestas a las realidades de las dos iglesias. Abundaban en fe, o sea, tenían una confianza santificadora en el Señor. Abundaban en palabra, o sea, tenían sana doctrina. Tenían buena enseñanza. Ciencia que habla de la aplicación de esa doctrina, o sea, eran buenos creyentes en el sentido de que aplicaban lo que creían, lo que se les enseñaba. Abundaban en solicitud, o sea, en un interés y una pasión espiritual, interesados en las cosas de Dios, en amor, en esa voluntad de servir, y obviamente también inspirados por sus líderes. 5 elementos en los cuales la iglesia abundaba: fe, palabra, ciencia, solicitud, amor. Y de esa misma forma Pablo termina diciendo, abundad también en esta gracia. Esta gracia, por el contexto que estamos hablando, es la de ofrendar. Así como abundaban en fe, palabra, ciencia, solicitud y amor, también tenían que abundar en sus ofrendas. No se puede separar. Y insisto, hermanos,
tratando de ser lo más fiel a lo que el texto dice. No por cobrar, no porque en esta iglesia se ofrende poco, sino porque aquí está la palabra de Dios. Mi intención también es que usted aprenda a ofrendar, porque también es un mandato de Dios. Nosotros, por misericordia de Dios, abundamos en fe, palabra, ciencia, solicitud y amor. Y yo creo que todo es cosa de meditar 2 minutos y darnos cuenta que es así. Obviamente hay cosas que mejorar, pero ¿cómo están nuestras ofrendas? Y eso cada uno se lo responde. Cada uno se lo responde. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo, sin lugar a dudas, tenía la autoridad apostólica. En la primera carta, en el capítulo 5, él ordena que alguien que estaba en pecado fuese desafiliado de la iglesia, que no lo tomaran en cuenta, que fuese puesto en disciplina, con la autoridad que Cristo le había dado. Pero en este sentido, Pablo no los manda, porque entiende que la ofrenda es voluntaria. Pero sí, lo que hace es tomar un ejemplo. Dice, mira estos hermanos de acá. Y a través de la ofrenda, del ejemplo que ellos dieron, le dicen, miren, refléjense aquí. Así es como ustedes tienen que hacerlo. No mandándoles, sino que de cierta forma mostrándoles cómo la fe, el amor, la abundancia de Cristo en el corazón de los creyentes debía también reflejarse en las ofrendas. Como dice al final del versículo, sino que para poner a prueba, por medio de las diligencias de otros, también la sinceridad del amor vuestro. La ofrenda, hermanos, demuestra, refleja el amor que nosotros tenemos hacia los hermanos. El versículo es claro. Los de Macedonia tenían así un pedazo de corazón y amaban a sus hermanos, porque de lo poco que tenían, ofrendaron mucho. Y Pablo les dice, ustedes que abundan en todo lo que ya les nombré, ¿cómo está su corazón de amor por sus hermanos? Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo ricos, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y aquí está. Aquí está. Pablo toma al Señor Jesucristo en su acto de amor, tomando la misma línea, ustedes le dicen, las ofrendas muestran el amor genuino y sincero que ustedes tienen por sus hermanos. Jesucristo se entregó completo por amor. Se ofrendó, y hay varios pasajes que así lo demuestran, que Jesucristo se entregó como una ofrenda. Es la similitud, las imágenes que vemos en el Antiguo Testamento, cordero sin manchas, un símbolo de una ofrenda, que también hizo Jesucristo en la cruz, como un cordero sin mancha, en la cruz del Calvario, entregándose como un holocausto, una ofrenda al Señor, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ese ejemplo del que Pablo toma y le dice, porque ya conocen al Señor Jesucristo, y Él se entregó por amor. Él fue a la cruz, para que en su pobreza, en su ruina espiritual, en su muerte espiritual en la cual ustedes estaban, hoy día, como les dijo un par de versículos más adelante, hoy día abundan en fe, en palabra, en ciencia, solicitud, amor, que si no hubiesen conocido a Cristo, ni Cristo se hubiese entregado, no tendrían esta abundancia de estos 5 elementos. Por lo tanto, demuestren con sus ofrendas el amor que tienen por sus hermanos. Entonces nosotros debemos comprender y tener en cuenta que nuestra riqueza espiritual
la obtenemos mediante el sacrificio y el empobrecimiento voluntario de Cristo. Somos ricos espirituales. Bendito Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios. Toda bendición espiritual. Somos ricos en Cristo, espiritualmente hablando. Jesucristo en los evangelios dice, buscad el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. No hagáis tesoros aquí en la tierra donde la polilla, el hollín corrompe, sino que háganlo en el cielo donde ni la polilla, ni el ladrón hurta, nada. Nuestro tesoro espiritual, nuestra riqueza espiritual, Dios no la puso en un banco acá, porque pierden plata. La puso en el banco celestial donde no se pierde, sino que se incrementa. Si nuestro tesoro que Dios nos entregó tiene esas características, ¿cuánto más esto terreno? ¿Qué ansiamos tener? ¿Qué ansiamos no ofrendar voluntariamente, conforme a nuestra fuerza, un poquitito más allá de nuestras fuerzas, con toda bondad, con toda alegría de nuestro corazón, de esta cosa terrena, si en lo espiritual lo tenemos todo? Y eso es un poco lo que le está tratando de decir Pablo aquí a los de Corinto. Jesucristo se entregó por ustedes ahora tienen abundancia de lo espiritual. Versículo 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces Pablo, obviamente no le está mandando aquí a que den una cantidad específica, sino que tienen que dar con generosidad para recibir la abundancia de Cristo. Los corintios se habían planteado, por lo que dice aquí, un año atrás en ofrendar a los pobres de Jerusalén. Por algún motivo se demoraron un año en hacer esa ofrenda. Un año. Y les dice, ustedes tenían el querer, estaban dispuestos a hacerlos. Ahora es el momento. ¿Por qué se atrasaron? No solamente es querer, desear hacerlo, sino que ahora llévenlo a cabo. Ese deseo que tienen en su corazón, esa decisión de querer aportar, ahora tienen que ponerle el broche de oro y hacerlo y ofrendar con abundancia. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Habían puesto, dijimos, ya, vamos a arar. Y de repente dijeron, y miraron para atrás los de Corinto. Y no estaban haciendo lo que habían propuesto en su corazón hacer. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2 dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. De la carta anterior, Pablo ya le estaba ordenando cómo debían hacer sus ofrendas en forma ordenada, como buenos administradores de lo que Dios le estaba dando. Apártenlo semanalmente, ¿para qué van a esperar que yo vaya en 3, 4 meses más? Van a tener que soltar así un billullo. Háganlo en forma ordenada, separen semanalmente y ofrenden al Señor. Entonces, algunos teólogos piensan que de alguna manera se habían intrometido algunos falsos maestros que habían nublado la mente de los de Corinto para que no ofrendaran. Se atrasaron un año. O sea, de alguna manera los falsos maestros le dijeron, no, ¿para qué van a dar la plata?
Denmela a mí, yo le estoy predicando, yo le estoy formando aquí, no ofrenden para otras iglesias, ¿qué le tienen que estar dando a otras? Entonces Pablo aquí le está llamando, digamos, aconsejando, ni siquiera nuevamente, hermanos. Aquí Pablo no está, podría haber dicho y ponerle ahí la vara. Ustedes no están cumpliendo lo que hacen, les podría haber puesto una disciplina incluso. Pero le dice, yo les aconsejo que ese deseo que tenían lo lleven a cabo luego. Versículos 12 y 13. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Entonces Pablo aquí le está diciendo que tiene que haber una disposición deseosa de dar, una disposición a dar. Y a lo que Dios le interesa es esa disposición de dar con alegría, con gozo, con liberalidad, de buena voluntad. Y aquí obviamente nos muestra que para ofrendar no es necesario endeudarse. O sea, claramente dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Nosotros no podemos endeudarnos para ofrendar, menos para ofrendar. Eso es una, no sé, no es decir ningún apelativo. Pero no podemos hacerlo y muchos llaman a eso. ¿Cuántos llaman? Es cosa prender la tele. Ofrende, pacte, done su casa. ¿Cuántos entregan la escritura de su casa? Quizás aún pagándola. Y siguen pagando su casa que ya ni siquiera va a ser de ellos. Endeudándose para ofrendar a Dios. No es lo que aquí dice. Según lo que uno tiene. Si uno tiene para dar 1000, bueno, con gozo, con alegría 1000. Y si mañana tengo para dar 2000, daré 2000 mañana. Y si en 3 años más tengo para dar 100.000, 100.000 serán los que ofrendaré. Pero según lo que yo tengo de buena disposición, con voluntad y con alegría. Entonces Dios no busca que los creyentes se empobrezcan. Pero sí, una vez más, según como hayamos prosperado, un poquitito más allá de como hayamos prosperado y de buena voluntad. Versículo 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y la idea, porque había un propósito, de que era cubrir las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Y la idea es que las necesidades básicas de los de la iglesia de Jerusalén fuesen cubiertas. Hoy día nosotros por misericordia somos 5 iglesias desde las Escrituras. Por misericordia de Dios, ninguna iglesia está pasando dificultad económica. Pero el principio que aquí nosotros nos debe de marcar, a lo mejor algún día tendremos que ayudar a alguna iglesia, y en su momento lo hicimos. Pero si nosotros teníamos cierta holgura dentro de nuestras posibilidades, ¿por qué no ayudarlos? Hoy día nosotros, hermanos, si nosotros nos ponemos aquí, nuestra iglesia, quizás mi ofrenda no vaya directamente en ayuda de alguien que tenga necesidad, hablando de las otras iglesias. Pero quizás la ofrenda que tú hagas, hermano, va a ayudar, por ejemplo, y lo vamos a ver al final, que el pastor esté acá todos los meses. Y a lo mejor otro hermano no puede, pero estás bendiciendo a tu hermano, porque con tu ofrenda el pastor puede estar aquí enseñando y todos nos vemos beneficiados. Entonces, mientras yo tenga holgura y pueda hacer lo que otro que no puede, yo lo hago con alegría y todos nos beneficiamos de la misma manera. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Hoy día a lo mejor puedo ofrendar para poder pagar, a lo mejor no es mucho lo que cancelamos en este lugar, pero pagamos para poder arrendarlo.
para poder mejorar algunas cositas. Y a lo mejor mi ofrenda sirve para arreglar este lugar, comprar alguna cosa que haga falta. A lo mejor otro hermano no puede, pero todos nos beneficiamos. Mi holgura es de beneficio para aquel que no puede porque se beneficia de la misma manera. Entonces todas las necesidades quedan satisfechas. Después del versículo 15 hasta el final del capítulo 9 da algunas instrucciones más que usted puede leer, pero quiero, en honor al tiempo, saltar al capítulo 9, al versículo 6. En estos versículos intermedios, alguna enseñanza al liderazgo de hacer las cosas honradamente, con transparencia. Como dice el versículo 21 del capítulo 8, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. A la ofrenda numerosa que habían recibido en Macedonia, querían manejarla en forma transparente y honrada para también en eso glorificar al Señor. Pero lo que nosotros no es relevante hoy día, vamos a saltarnos, como le digo, al capítulo 9 en el versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí el principio está claro y preciso. No hay que darle más vueltas de lo que aquí dice. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y esto es un ejemplo obviamente de la agricultura. Aquí varios vienen del sur o tienen familia en el sur o conocen el sur. Y si alguien tiene 5 semillas de trigo y las tira, va a sacar con suerte un puñado de trigo. Con suerte. Pero si alguien siembra abundantemente, más de 5 granos, 5.000 granos de trigo, va a cosechar varios sacos de trigo. Nuestras ofrendas tienen que, si bien nosotros debemos de hacerlo voluntariamente y en forma desinteresada, debemos comprender que nuestras ofrendas van a estar ligadas a cómo Dios nos va a bendecir, porque eso es lo que dice el versículo. Entonces, la cosecha siempre va a estar en proporción directa a la cantidad de semilla que se siembre. Cuando aquí dice, el que siembra generosamente, esa palabra generosamente se deriva de la palabra griega eulogia, que significa hablar bien y se refiere a pronunciar bendiciones. Entonces, si un creyente generoso da por fe y confiando en Dios, con el deseo sincero de producir la bendición más grande que sea posible, ese creyente va a recibir el mismo tipo de cosecha en términos de bendición personal. No me gusta poner este tipo de ejemplo porque se puede mal entender, espero que usted me entienda lo que quiero decir. Por ejemplo, si alguien de aquí en adelante, y no es un llamado, es solo un ejemplo, si alguien de aquí en adelante dice, yo le voy a costear todos los meses el pasaje al pastor, porque quiero que si mis hermanos tengan la oportunidad de escuchar sus enseñanzas, que a todos nos edifica y que todos seamos prosperados espiritualmente. Con ese deseo, ese hermano o esa hermana va a recibir esa misma bendición espiritual a su vida de ser edificado, porque está disponiendo su dinero. A lo mejor la bendición no se va a devolver en una cantidad monetaria, pero su vida espiritual, si tiene un buen sentido de una buena siembra espiritual, voy a cosechar mucho espiritualmente. Eso es lo que está tratando de decirle aquí Pablo. Dios da o prospera conforme a la inversión que nosotros hagamos en el reino. Voy a invertir para que el reino se multiplique. Y en la medida que se multiplique, la bendición espiritual que va a llegar a nuestras vidas va a ser del mismo tamaño.
Esto, hermanos, no quita ni invalida que nosotros tenemos que hacer nuestra ofrenda, hacerla sin esperar nada a cambio. El Señor prosperará. El Señor, y lo vamos a ver en algunos versículos más, dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. ¿Qué es lo que es todo? No es todo. Porque el versículo anterior dice, comida, vestido y bebida. 3 cosas básicas para vivir. Comida, bebida y vestido. Esas 3 cosas son ese todo. Y esas 3 cosas no nos van a faltar para vivir en paz en esta tierra donde no necesitamos más, porque nuestro tesoro tiene que estar en el cielo. Entonces no es todo, ay Señor, voy a buscar tu reino porque me hace falta un jeep para ir al sur a predicarle el evangelio a los mapuches. Dios no lo va a suplir porque me prometió comida, bebida y vestida. Ahora, si un buen deseo y Dios quiere llegar a los mapuches y lo va a hacer por mí, obviamente va a proveer todas las cosas. Pero todas las cosas son esas 3 cosas. No son todas las cosas, son esas 3 cosas. Por lo tanto, nuestras ofrendas tienen que reflejar esa intención y el buen deseo de que la palabra de Dios, que las bendiciones espirituales se multipliquen. Entonces, si se invierte poco, poco se recibe. Versículo 7 del capítulo 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 3 principios bíblicos más que deben manejar nuestra ofrenda al Señor. Primero, según cómo propuso en su corazón. Esta palabra propuso solamente ocurre en este pasaje, en Corinto, en el Nuevo Testamento. Y habla de un plan de acción predeterminado y premeditado, que se hace de corazón y de manera voluntaria, no como algo impulsivo o obligatorio. Dicho de otra manera, cuando yo voy a ofrendar al Señor, no llego y digo, oh Señor, ¿cuánto? Ah, ya, toma, hay 50 lucas. Oh, no tengo para echarle benzina al auto. No es impulsivamente. No es que, oh, vamos a hacer una ofrenda especial, me están pidiendo de nuevo, ya les voy a dar para que me dejen de pedir. No es obligatorio. Es un plan que yo desde antes digo, gano tanto dinero, tengo que solventar estos gastos en mi hogar, esto dispongo para el Señor. De buena gana, premeditado y ordenado, siendo buenos administradores para el Señor. Eso es lo que quiere decir, propuso en su corazón. No, es que el Señor, sentí del Señor hoy día ofrendar. Está hablando de una proposición, de un ordenamiento, de ser buenos administradores. Eso no quita que de repente a lo mejor sintamos una carga en nuestro corazón de ofrendar algo más o de hacer una ofrenda especial o alguna situación. Eso no quita que en nuestras ofrendas regulares y frecuentes seamos ordenados y planificados en nuestra accionar en cuanto a la ofrenda. Segundo, no con tristeza. Esto también podría traducirse con reservas o con remordimiento. Como veíamos al inicio, con alegría. Tiene que, o dicho de otra manera, una actitud de depresión o retracción o pesadumbre o ahí vacilando, doy o no doy, no es el sentido que tiene que tener nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda tiene que ser con gozo absoluto, con alegría. Volviendo al principio, entendiendo que es un privilegio poder hacer partícipe a todos de la ofrenda que yo estoy entregando. Tercero, ni por necesidad. A lo mejor la traducción no nos ayuda, pero aquí lo que quiere decir en el griego es que no puede haber una presión
o una coerción externa, o sea, una fuerza externa que nos lleve a ofrendar. Como comentábamos recién. ¿Su diezmo? No ofrendó. Oigan, lo he notado decaído espiritualmente este último tiempo. ¿Usted no ha diezmado? No, por eso está así. Me lo dijeron en mi propia cara. ¿Qué es eso? Nuestras ofrendas, hermanos, tienen que nacer de un corazón, así como la obediencia de un corazón lleno de amor hacia el Señor, por lo que Él ha hecho, viendo reflejado a Cristo en nuestros hermanos. El que está sentado al lado costó el mismo precio que costaste tú. Y tu ofrenda es de beneficio para Él también. Entonces, no por necesidad, no porque no estén ahí, ya ofrendaste, ya ofrendaste, ya ofrendaste, sino que disponer nuestro corazón a hacerlo y el momento de la ofrenda con gozo porque estamos siendo partícipes de la gracia. Nabucodonosor de repente salió al balcón, miró y dijo, todo esto lo he hecho yo. Estos bracitos son fuertes. A pastar al campo. Hasta que reconoció que Dios le había dado todo. ¿Y hoy día acaso nosotros no es lo mismo? Nuestro hogar, nuestros estudios, nuestro trabajo, todo lo que tenemos, sea nuestro, a lo mejor arrendando, pero la posibilidad de poder arrendar o pagar un lugar en el que estamos viviendo, más lujoso, menos lujoso, pero tener un lugar donde poder dormir tranquilo y no en la calle tapado con diarios, o con cartones o con bolsa. ¿No ha sido todo bendición de Dios a nuestra vida? De repente, quizás a algunos cristianos, y no digo que aquí lo haya, pero les falta ir a pastar al campo y reconocer a Dios en cada uno de su caminar. Y que cada una de las cosas que nosotros tenemos es por voluntad y por gracia de Dios. Entonces debemos hacernos partícipes de esta bendición. Entonces debemos de dar en base a ese sentimiento de agradecimiento y no bajo leyes arbitrarias o prefijadas. Y como dice al final de este versículo, Dios ama al dador alegre. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios busca en nosotros, un corazón alegre. Dios tiene un amor especial y único por los que se mantienen felices en su compromiso de generosidad con Dios. Me dice, pero si Dios no recibe mi plata, sí, pero lo recibe su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo, ya lo estudiamos. Y beneficiamos al cuerpo de Cristo con nuestras ofrendas. La palabra griega que aquí se traduce como alegre es la palabra hilaros, que sugiere que Dios ama al corazón entusiasta, que se emociona con cada oportunidad de practicar la generosidad. ¿Se imagina aquí un domingo, vamos a ofrendar y todos aquí peleándose por echar su ofrenda? Como se pelean otros por ir a comprar cosas que no tienen sentido. Black Friday, no sé qué, las páginas se caen para comprar la oferta. Ojalá esa es nuestra disposición, tiene que ser, qué rico, hoy día vamos a ofrendarle al Señor. A lo mejor suena un poco, ya, pero nunca es para tanto, pero aquí lo está diciendo. Dios ama al dador alegre, esa disposición de una emoción entusiasta porque voy a participar de esto con mis hermanos, de este privilegio. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y esto es lo que conversábamos recién. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, comida, bebida y vestido, lo suficiente,
Dios es poderoso para hacernos sobreabundar sobre lo necesario para nuestras vidas, no para enriquecernos, sino para que sigamos ofrendando para el cuerpo de Cristo, para los necesitados. Aquí lo hemos hecho. ¿Hay necesidad de algún hermano? Hemos dispuesto ofrendas para ir en ayuda de ellos. Y lo hemos hecho, porque entendemos que también esa es la labor de la iglesia. Pero también hay cosas que debemos de suplir. Ya vamos a llegar a eso, falta poco. Pero esa es la disposición que tiene que haber en nuestros corazones. Disponer lo que nosotros tenemos para el beneficio de nuestros hermanos. Y no nos va a faltar, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que tengan siempre todas las cosas, todo lo suficiente. Versículo 13. Versículo 12, perdón. Porque la administración de este servicio, servicio de ofrendas, no solamente suple a los santos a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Entonces, de cierta manera, los corintios eran gentiles. Los judíos decían, "Oye, ¿qué pasa con estos gentiles?" Pablo le está diciendo aquí que sus ofrendas, el participar de manera abundante conforme a sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, con un corazón agradecido, sin necesidad, sino que voluntariamente, etcétera, etcétera, iba a ser una muestra, una prueba de la autenticidad de su fe. Y le iban, por decirlo, a lo mejor va a sonar fuerte, le iban a tapar la boca a los judíos que decían que ellos no eran creyentes, sino que con sus ofrendas iban a validar la fe que tenían en Jesucristo. Los judíos decían, "Oh, esta iglesia es desordenada, mira, que los dones, que la disciplina con este otro joven que está acá", y todos los pero había y por haber con la iglesia de Corinto. Pero Pablo les dice, ustedes son una buena iglesia, abundan en fe, en doctrina, en amor. Prueben con sus ofrendas a los que andan hablando de ustedes, que tienen una verdadera fe. Entonces, hermanos, nosotros no podemos separar nuestras ofrendas del resto de nuestra vida espiritual. Somos buenos para orar, gracias Señor, pero eso tiene que ir acompañado de tu ofrenda. ¿Eres bueno para estudiar o Dios te ha dado la posibilidad de estudiar? Tiene que verse reflejado en tu ofrenda. Y así, ya lo vimos, no puede ir separada una cosa de la otra. Por lo tanto, nuestras ofrendas. Aquí nadie sabe lo que ofrenda el otro. Al menos que alguien ande mirando y poniendo atención. Pero nadie lo hace. Pero el Señor sí lo sabe. No debemos olvidar nunca. Salmo 139. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir para allá, allá estás tú. Voy para allá, allá estás tú. Me escondo debajito aquí, ahí estás tú. El Señor nos ve en todo lugar. El Señor sabe perfectamente lo que tú ofrendas. Y eso también es una demostración de tu fe, de tu amor, como ya lo vimos, por el Señor y por el cuerpo de Cristo. Versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuántos se recuerdan de esta frase? Que nos caló hondo hace un par de meses atrás. Bueno, miren el contexto en el que está. Y esto no es para desacreditar la predicación que escuchamos con respecto a la gracia. Pero Pablo resume su discurso o esta exhortación a los de Corintio de que tienen que ofrendar con generosidad a la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Otra más, ahí entre medio lo veíamos en el capítulo 8. Así como Dios se entregó, usted, siendo rico, se hizo pobre para que ustedes fuesen ricos. Gracias a Dios por su don inefable a Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra guía. Entonces, Dios ha entregado a su Hijo para que nosotros poder tener fe en Él. Y esto hace posible que nosotros, los creyentes, sembremos con gozo,
quizás con sacrificio, pero también con abundancia. Y de esa manera también reflejar nuestra semejanza con Cristo. No es necesario que hoy día nadie muera por uno de sus hermanos, porque Cristo ya lo hizo todo. Nuestras ofrendas ayudan a reflejar el carácter de Cristo. Así lo plantea Pablo a los Corintios. Entonces, hermanos, para ir terminando, todas las ofrendas que vemos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, o la gran mayoría de las ofrendas y que se relatan en la Biblia, tienen un propósito, tienen una razón de ser detrás de cada una de ellas. En este caso, la ofrenda que Corinto iba a recibir era una ofrenda para cubrir las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Pero hoy día nosotros, como iglesia de este siglo, tenemos otros propósitos, otras razones para. Y tenemos cosas que cubrir. El arriendo de este lugar se cubren sin mayores dificultades. Pero mire lo que dice Gálatas capítulo 6. Versículo 6. Y insisto, entonces se lo estoy enseñando porque es lo que enseña la Biblia. Yo aquí no estoy haciendo un llamado en forma personal y aprovechando esta situación para un beneficio propio. Estoy enseñando lo que la Biblia dice. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, hoy día la iglesia tiene un mandato de parte de Jesucristo a través de las cartas que escribió por medio de sus apóstoles a mantener y a cubrir las necesidades de aquellos de quienes les enseñan. Primera carta a los Corintios capítulo 9. Primera carta a los Corintios capítulo 9 versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Haciendo quizá alusión a la ley, diezmo, lo vimos la semana anterior. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, hoy día la iglesia tiene el propósito o tiene el mandato de parte de Dios de suplir las necesidades de quienes les enseñan. Ahí en el mismo capítulo 9 de Corintios, en los versículos 11 y 12, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esto lo conversábamos ayer cuando veníamos de viaje, porque salió la conversación. Y yo les decía a los hermanos, justamente en relación, un poco adelantándoles esta parte, le decía, las ofrendas en la iglesia tienen un propósito. Hoy día nuestro quizás propósito mayor, así como dentro de la iglesia, es tener un lugar propio. Nosotros no lo vamos a comprar porque nuestras capacidades económicas no lo dan. Y en ese sentido hay que ser claro. Pero eso no quiere decir que nos vayamos preparando y nuestra ofrenda, separando, digamos, de lo que usted da, tesorería se aparta y se va teniendo, digamos, un fondo, digamos, para esa eventualidad. Y ese es como nuestro mayor propósito para un futuro. Tenemos otras cosas pequeñas que cubrir, para el arriendo de este lugar, de repente comprar un cable que haga falta o alguna otra cosa, arreglar alguna situación, etc. Pero también, de cierta manera, el día que Dios levante un pastor en este lugar, obviamente no va a ser una imposición que la iglesia lo tenga que mantener. Pero la iglesia también tiene que de cierta forma entender que es no una obligación, pero es un mandato de Cristo de que debe mantener a aquel que le enseña. Y eso obviamente va a ser en el futuro y veremos qué sucede con eso.
Pero, y yo le decía a los hermanos, ¿cómo una iglesia que no es enseñada, y gracias a Dios porque podemos impartir esta enseñanza en esta mañana, enseñada a cómo ofrendar ordenadamente según se propuso en su corazón, conforme a su fuerza, etcétera, etcétera, para que en un futuro más lejano, menos lejano, como sea, como Dios quiera, ponga un pastor en este lugar y sea mantenido por la iglesia? Obviamente hay realidades distintas. Hoy día, o en Santiago generalmente todos trabajan, o la gran mayoría trabaja, o está en el colegio, entonces no se generan necesidades en un horario habitual de la mañana o media tarde. Entonces tampoco es pecado que el pastor trabaje y que disponga un tiempo la mayor parte de la tarde para poder atender las cosas de la iglesia. Pero también de cierta manera esta enseñanza va dirigida a eso en un futuro, como Dios lo quiera. Pero más allá de eso es que nosotros, hermanos, debemos entender que nuestras ofrendas tienen que seguir este patrón, esta enseñanza, estos principios bíblicos. ¿Cuáles eran? Según propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. ¿Qué más? Conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas y con agrado. Esas 6 características tienen que tener nuestras ofrendas, porque es la enseñanza que la palabra de Dios nos da, con propósitos quizás distintos a lo que la iglesia primitiva tenía, a la iglesia naciente tenía. Pero tenemos propósitos y tenemos cosas que cubrir. Y usted en ese sentido, y gracias a Dios, porque también nosotros, esta iglesia abunda en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor. Y está la misma preocupación como leíamos ahí en Corintios capítulo 8, versículo 20 y algo, cuando hablaba que querían hacerlo honradamente, no solamente ante el Señor, sino que ante los demás. Usted sabe que cómo se manejan las finanzas en este lugar y en la iglesia en general desde las Escrituras. Entonces, en ese sentido, no debe haber una preocupación de, ¿estarán usando bien la plata? Porque se es transparente con los dineros, gracias a Dios. Y eso es lo que siempre hemos buscado. Entonces, usted tiene que hacerlo de buena gana, de buena disposición del corazón. Dios no nos demanda el diezmo, pero eso no significa que nosotros no debamos de cumplir con un compromiso mensual conforme a lo que nosotros ganemos, porque es lo que Dios manda. Aquí obviamente Pablo, aquí en la primera carta, en el capítulo 16, le dice, apartad cada semana según hayan prosperado para ofrendar al Señor. Obviamente le pagaban a la semana. A nosotros nos pagan en forma mensual o quincenal. ¿Cuánto estamos siendo buenos administradores apartando para ofrendar al Señor? Y una vez más insisto para terminar. Esto no se los digo para algún beneficio personal. Se los enseño con el amor de Dios porque es lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que ser obedientes a lo que ella dice. Y gracias a Dios porque podemos enseñar esto. Porque no hemos rehuido de enseñar todo el consejo de Dios. Y como les decía la vez anterior, personalmente a mí no me gusta que ese compromiso mensual se llame diezmo porque si no se malentiende. Porque usted puede disponer quizás ofrendar un 15% o un 20% de lo que gana. A quizás no puede dar esa cantidad, a lo mejor da un 5%. Da lo mismo la cantidad. Tiene que estar, como vimos recién, en relación a cómo hayamos prosperado. Si se quiere ordenar con un porcentaje, porque la verdad que quizás es lo más sano, porque si mi sueldo es variable, siempre voy a dar un porcentaje equivalente, lo puede hacer. Y puede decir usted en su corazón, yo quiero dar el 10%. Es lo justo, puedo costear todo lo que tengo que costear. Perfecto. Pero no por eso es que usted está dando el diezmo, sino que está haciendo una ofrenda conforme a lo que Dios propuso en su corazón, como usted propuso en su corazón, con alegría, con gozo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Ser generosos y tener siempre en mente la imagen de Cristo entregándose completo por nosotros para hacernos ricos. Como dice Pablo, y no lo tomo, insisto, no para mí personal. Dice, si se les predica, si se les enseña sana doctrina, se busca que tengan la mejor enseñanza posible. Es mucho
que se les pida ofrendar conforme a lo que la Biblia manda? Parafraseando lo que Pablo dice en Corinto. No, es lo material. Esto va a pasar. Eso va a ser así, consumido. Nuestras riquezas están arriba. Y eso es lo que a nosotros nos debe importar. Seguir atesorando allá, seguir atesorando allá. Así que hermanos, Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta hora por esta tu enseñanza que nos has impartido el día de hoy. Gracias por lo que nos has enseñado, por lo que hemos podido aprender conforme a la ofrenda, cómo debemos manejarla, cómo debemos disponer todo lo que tú nos has entregado, y todo lo que nos permite tener en lo material para poder ofrendar, para poder disponer nuestros recursos al servicio de la iglesia. Quizás tenemos trasfondos históricos distintos a la iglesia, pero los principios bíblicos están claros de cómo nosotros debemos manejar nuestras finanzas con respecto a la ofrenda. Así que tú ayúdanos, Señor. Obra en nuestro corazón. Pon en nosotros ese deseo de ser partícipes de la participación, de ofrendar para el servicio de tu iglesia. No con la intención de enriquecernos, con la intención de generar grandes ganancias, sino que lejos de eso, Señor, lejos esté eso de nosotros, del liderazgo de tu iglesia, pero también de la hermandad, sino que solamente con el propósito de ser obedientes a lo que tu palabra nos ordena, a lo que tu palabra nos enseña. Y gracias te damos porque tenemos la libertad de enseñar tu consejo, de enseñar todo lo que tu palabra nos dice. Así que te damos gracias por esta enseñanza y podamos, Señor, ser obedientes a ellas como en todo el resto de tu palabra debemos ser obedientes. Así que tú nos ayudes, Padre Santo, y podamos ser también, poder darte gloria, honra y honor a través también de nuestras ofrendas. Gracias te damos, Padre bendito, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús.